de Samuel, capítulo 17, verso 31 al 37. Esta debe ser una de las historias más conocidas de la Biblia. Quien no conoce esta historia probablemente nunca fue a la escuela dominical o nunca fue a una iglesia evangélica. Todo el mundo conoce esta historia bíblica y como usted la conoce, yo quiero ahorrarme el trabajo de narrarla. Primera de Samuel, capítulo 17, verso 31 al 37. Y dice así: fueron oídas las palabras que David había dicho y las refirieron delante de Saúl, y él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David: no podrás ir tú contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, yo salía tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David: Jehová me ha librado de las garras del león, de las garras del oso. Él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve, y Jehová esté contigo. Dios bendiga su palabra. Dios bendiga su palabra. Usted y yo hemos sido puestos por Dios para vivir una vida triunfante. Dos amenes. Usted y yo hemos sido puestos por Dios en esta vida para vivir una vida triunfante. Usted y yo hemos sido puestos para vivir en victoria. El problema es que creemos que vivir en victoria significa no tener dificultades. Creemos que vivir en victoria es vivir happy. Creemos que vivir en victoria significa ausencia de problemas. No, señores. Es en medio de los conflictos, es en medio de los problemas que podemos ver la mano poderosa de Dios sobre nuestras vidas. Comencé el miércoles a predicar, aunque el Facebook el miércoles por alguna razón 2 veces me tiró abajo el programa. No entiendo todavía cómo funciona eso, pero los que saben dicen que algo estaba haciendo yo que no les gusta a ellos, probablemente. Pero el miércoles comencé a hablar sobre cómo vencer nuestros miedos, nuestros temores. Es increíble, pero el temor y la cobardía nos detienen y transforman en víctimas. Hay gente que prefiere vivir victimizándose porque es más fácil que encarar el problema, que enfrentar el problema y decir: yo voy a triunfar. Hay 2 tipos de personas, mencioné el miércoles en mi sermón. Hay 2 tipos de creyentes. Están los creyentes que viven en victoria, que viven como vencedores. Y están esos creyentes que viven, cierto, todo el tiempo como víctimas. Las víctimas son aquellos que viven sin visión, que no tienen una perspectiva de futuro. Las víctimas viven dominados por el ayer.
no tienen fe. Las víctimas viven sin metas, sin objetivos, son mediocres, son negativos, son un problema para el entorno. Las víctimas, cuando tú les pones un desafío, lo primero que piensan, lo primero que dicen, no creo que nos resulte. No se puede. Ya intentamos eso. Sin embargo, los que viven en victoria, los que tienen una actitud, una disposición distinta y dicen y creen que pueden dar la pelea, ellos dicen, vamos a estar en victoria. Son personas positivas, son gente de fe, son gente de energía, gente con poder, gente con pasión, son gente dinámica, proactiva y excelentes. Hay una aquí que está entre nosotros, no voy a decir el nombre, pero se llama Gladys. Y uno le dice, ¿cómo estás, regia? ¿Cómo está? Estupenda. Y yo alabo su actitud. Y yo sé que a veces le duelen los huesos y le duele la rodilla. Pero ella siempre está regia. ¿Cierto? Ahora, las mujeres siempre reclaman a nosotros los hombres. Usted le pregunta a mi esposa, dice, al pastor le duele una uña y hay que entablillarle el brazo. Amén. Porque es cierto, algunos frente a una pequeña dolencia, a una pequeña dificultad, ya creen que el mundo se vino encima. Hola. David es ese tipo de hombres, el de la Escritura, que observa, que ve la vida en forma de un vencedor, de un ganador. No se dejó amilanar por el problema. Dice la Escritura que Israel salió a una batalla con los filisteos. Usted se sabe la historia. Y dice que cuando salieron a la batalla, en un monte estaba el pueblo de Israel, el ejército de Israel, hicieron formación de guerra. Y en el otro monte estaba, cierto, los filisteos, hicieron formación de guerra. Y enfrente de ellos había un valle. Y en esa formación de guerra se paró un grandulón, uno llamado Goliat, de los hijos de Gadán. Y se paró y dijo, a ver. ¿Quién de ustedes va a venir a pelear conmigo? Era un grandulón de 3 metros. Traía un escudo que pesaba más de 50 kilos y era de bronce. Su lanza era tan grande y tenía una cabecera como de una rueda de metal. Así que se paró y seguramente, cierto, allí habló fuerte. Le dijo, a ver, ¿quién de ustedes? Denme uno, solo uno. Y les hizo un desafío. El que me venza, nosotros les serviremos. Y ustedes se imaginan que todos los que estaban ahí eran creyentes en Dios. Dijeron, no, nos vamos a parar, le vamos a dar a este grandulón. Mira, no, todos los grandes son de movilidad, cierto, reducida, porque a estos grandes les cuesta dar un paso, nos metemos por debajo. Nadie planeó nada. Mire, lea conmigo, me sorprendió. Yo leo la Biblia, por si acaso algunos creen que el pastor Israel no lee la Biblia. Y sobre todo leo la Biblia de los pasajes que ya me sé de memoria, a ver si descubro algo nuevo. Y Dios siempre me hace ver algo nuevo. Y a veces me gusta leer en otras versiones. Pero lea conmigo Samuel capítulo 17, verso 11. Oyendo Saúl y todo Israel las palabras del filisteo, dice, se turbaron y tuvieron gran miedo. Y mi pregunta inmediata fue, turbarse es, cierto, confundirse, perderse. ¿Qué les sucedió? Y la pregunta que me hice, ¿por qué se turbaron? ¿De qué desconfiaron? Si tienen promesa, la promesa de Dios sobre Israel es que Él iba a estar con ellos, nadie podrá hacerte frente todos los días de tu vida. ¿No será que a nosotros nos pasa lo mismo cuando enfrentemos una dificultad o alguien los desafía y lo que primero que hacemos es turbarnos y perder la fe? ¿Será que Dios no va a estar en el próximo desafío?
Levante su mano derecha conmigo y dígalo fuerte conmigo esta mañana. En el próximo desafío. 2 o 3. En el próximo desafío, Dios seguirá estando conmigo. Por supuesto. Por supuesto. Pero ellos se turbaron. Lea conmigo el verso 24. Mire la reacción de estos cuando son confrontados por un grandulón. Mire el verso 24. Dice: y todos los varones de Israel, ojo, dice varones, todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Amados hermanos, hay gente que frente a los desafíos solo responden como víctima. David era un pastor. David era un pastor de ovejas. David estaba cuidando las ovejas de su papá. Y sus hermanos, ciertos mayores, sus 3 hermanos mayores, Eliab, Abinadab y Sama, se unieron al batallón de Israel y fueron a la guerra contra los filisteos. Y un día de esos viene Isaí, que como todo padre pendiente de sus hijos, le dice a David: David, ve a ver cómo están tu hermano. Lleva cierto pancito, le dio panes, lleva queso y le lleva trigo tostado. Y le dice: lleva esta ofrenda para los capitanes, para que te dejen ver a tus hermanos, y tú tráeme una prenda, una ropa de ellos, para yo saber de que están vivos. Hola. Y David, usted sabe la historia, fue al campo de batalla. El pueblo asustado, el pueblo acobardado, muertos de miedo, temblaban, ¿cierto? Y arrancaban frente a este gigantón. Y David comenzó a hacer preguntas. David oyó que se paró y enfrentó a Israel. Y David, cierto, un joven, guapo, buen mozo, rubio como el pastor Israel, dígame, que era el menor de sus hermanos. Bueno, yo soy el menor, pero no soy tan lindo como David. Comenzó a hacer preguntas. Empezó a hacer preguntas incómodas. ¿Por qué ustedes aceptan esta situación? ¿Qué les sucede? ¿Qué les pasa? Y empezó a preguntar y a hacer la revuelta allí en medio del ejército de Israel. Y vino el hermano mayor, Eliab, y se enojó con David y le dice: tú eres un intruso, yo te conozco, eres soberbio, has venido aquí solo a saber qué sucede. ¿Qué hiciste con las pocas ovejas de mi padre? Seguro que las dejaste abandonadas. Eliab no tenía la menor idea que había sido el papá el de la idea. Pero el relato que leí esta mañana habla de cuál es la actitud de Saúl. Saúl lo que hace es despreciar a David. Saúl lo que hace es mirar en menos a un hombre que tiene un corazón lleno de pasión, lleno de valor. Desprecia a un joven. Nunca desprecia a un joven. Nunca desprecie a alguien menor que usted, porque la vida se encargará de mostrarle lo equivocado que estaba. Dice la Escritura, lea conmigo. Saúl mira a David. Saúl, cierto, desprecia a David en el versículo 33 y le dice, le dijo Saúl a David: no podrás tú. La primera cosa que le dice, cierto, una persona que vive como víctima, que no entiende a este vencedor, es: no, tú no puedes. Lo primero que Saúl le ve a David, en vez de decir: oye, en realidad este cabro se la puede, tiene ánimo. No, él lo desprecia. Dice: no, tú no puedes. Hola.
¿Cuántos de ustedes alguna vez lo han despreciado? Levante la mano. Que le han dicho, no, tú no. ¿A quién? Qué bueno, hermano. Yo recuerdo esas cosas y me gozo. Cada vez que alguien me desprecia, yo me gozo. Porque no saben lo que Dios es capaz de hacer. Hace muchos años recuerdo que alguien me despreció por ser joven. Tenía 14 años. Soy un predicador de que tengo 9 años. Pero había una actividad, yo tenía 14 años y alguien dijo, no, este no, ¿qué va a predicar este otro? Así. Me dolió. ¿Pero quién reemplazó al argentino para predicar? No voy a decir nada más porque lo demás puede ser sobrarme aquí. Pero le puedo decir que Dios siempre respalda a sus hijos. Saúl lo despreció. Lo despreció. Dice, mire lo que dice Saúl. No podrás ir tú contra aquel filisteo para pelear con él porque tú eres muchacho. Tú eres un muchacho y él es un hombre de guerra desde su juventud. Y podría haberle David dicho, sí, mucha, en realidad usted tiene razón. Pero mire la actitud de alguien que cree en su Señor. Mire la actitud de alguien que vive en victoria. Mire lo que dice David. David respondió a Saúl, tu siervo. Y me encanta porque no dice es pastor. En esta historia todavía seguía siendo pastor. Dice, tu siervo era. Porque ya se creía guerrero. ¿Ah? Tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Y cuando venía un león, un oso, y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él, lo hería y lo libraba de la boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. David tenía otras razones para luchar. Y quiero mencionar algunas cosas que yo aprendo de esto. Quiero mencionar algunas cosas que yo veo en esto. David salió a la batalla. Es impresionante. Es impresionante. Cuando tú decides enfrentar tus miedos, cuando tú decides enfrentar aquellas cosas que te asustan, cuando tú decides enfrentar tus temores, siempre van a querer amilanarte, bajarte. Ahora no es Saúl, ahora es Goliat. Goliat venía con toda su indumentaria. Y de hecho, Saúl le dice a David, oye, te presto mi indumentaria de guerra. Y se puso el casco, me imagino, y se puso, cierto, el escudo de Saúl. Y no podía andar, no podía moverse. David le dice, no, yo no trabajo con esto. David dice, no, yo no puedo con esto. Levante su mano derecha y diga, Dios me va a usar a mí como Él sabe hacerlo. Hermano, Dios lo va a usar a usted. No necesita usar el ropaje de otro. Sí, Dios va a usarlo a usted como usted es. Con esas 5 piedras y su bolsito con eso. Sí. Y cuando David va a la guerra, ¿cierto? Va a la batalla y lo queda mirando el grandulón. Lo queda mirando y le dice, oye, ¿qué crees que yo soy perro? ¿Qué crees que yo soy un perro? ¿Que vienes a mí de esta manera? Lo despreció. Es que el enemigo no sabe lo que puede ser una pequeña piedra en las manos del Señor. Lo despreció. Y David, ¿usted cree que se quedó callado? No, tú vienes a mí, le dice. Con tu lanza, con todas tus cuestiones. Yo vengo a ti en el nombre del Dios de Israel, en el nombre de Jehová de los ejércitos, el de los escuadrones de Israel.
Hermano, no importa que la imposibilidad se vea grande y te veas avergonzado. Dios no te va a dejar, pero necesitas tomar tu posición. Yo estoy en victoria. Yo estoy en victoria. Yo estoy en victoria. Yo no voy a retroceder. Usted sabe la historia. David, cuando lo vio que venía, corrió, tomó un paso y corrió hacia él, tomó una pequeña piedra y ¿dónde cayó la piedra? En la abertura, la única posibilidad que había. Cuando vayas al médico y te diga hay una sola posibilidad, usted diga es mía. Hola. No hay solo una pequeña, es mía. Ahí donde había la única posibilidad de traer la piedra entró. Y lo más glorioso, que todos los que se han parado para avergonzarte, todos los que se han parado para humillarte, todos los que han querido ponerte el pie encima, un día Dios los pondrá de rodillas frente a ti. Porque Goliat no se fue para atrás. Cayó de rodillas. Hacia su rostro dice la palabra. David fue y desenvainó la espada de él mismo y le cortó la cabeza. ¿Y sabe qué ocurrió cuando David venció a Goliat? ¿Qué pasó con los cobardes? ¿Qué pasó con esos que estaban temblando? Levanta tu mano derecha y di conmigo, si yo puedo, mi familia puede. Si yo venzo, mi familia vencerá. ¿Sabe qué ocurrió? Que aquellos que estaban atrás dijeron, ¡la hizo David! Y corrieron tras los filisteos. Todas las mañanas cuando tengo que orar, yo le contaba al hermano Sergio estos días, despierto en la mañana. Y hay días que no tengo ganas de levantarme porque tengo un mal hábito, me despierto a las 5 de la mañana, me tengo que duchar para ir a orar porque si no, no puedo orar. Pero he despertado y he dicho, no, hoy día no. Y viene una voz que me dice, si tú cedes, todos cederán. No ceda. No se rinda, porque si usted vence, si usted avanza, todos lo harán. En esta historia que usted y yo conocemos, en esta historia que usted y yo hemos leído por años, yo aprendo algunas verdades. La primera verdad que yo aprendo en esta narrativa, lo primero que yo aprendo es que cuando tú vences, todos lo harán. Si tú vences, todos lo harán. Le mostrarás un camino a los que vienen. No desistas de estudiar en la universidad. No desistas, porque cuando tú te gradúes, le mostrarás el camino a todos los demás. Que sí se puede. No desistes. Cuando yo hablo con los más jóvenes, les digo que en mi época ir a la universidad no era para todos. No era para todos. Pero si hay uno de ustedes que pudo hacerlo, le abrió la puerta a la nueva generación. La primera verdad es que cuando tú vences, le estás dando un mensaje a otros. Todos podemos. Todos podemos. La segunda verdad que yo aprendo en esta historia es que David vio la oportunidad, no el peligro. David vio la oportunidad. Cuando David vio al gigante, dijo, espápalo. Algunos cuando ven las dificultades, ven el conflicto, ven solamente los problemas. David tenía una visión, él tenía un enfoque, él estaba determinado para vencer.
Los otros vieron lo grande que era. David estaba pensando, mira, si ni el oso ni el león me pilló, este no lo hará. Porque David vio oportunidad. Amén. Tenía poder de Dios porque tenía visión para ver lo que otros no ven. Usted vea la oportunidad. Deje de ver los problemas y el peligro. Pastor Israel, es que el diagnóstico es difícil. Mi Dios puede sacarlo de ahí. La tercera verdad que yo veo es que Dios usa lo que tú eres y tienes. Dios no va a usarte usando un método que usa otro. No se trata de métodos, sino de la gracia de Dios que fluye en ti. Si David era bueno para tirar piedra, ¿cómo lo iba a usar el Señor? Si David era lo que sabía hacer. David no tenía idea con la armadura de Saúl. Dios va a usar lo que tú sabes hacer. Dios va a usar quién eres tú. No necesitas ser otra persona. No necesitas el método de otro. Dios quiere usarte a ti como tú eres. Con lo que tú tienes. Hola. Algunos creen, ¿cierto?, que se tienen que disfrazar de algo. No. Dios usará lo que eres y lo que tienes para mostrar su gloria. Todavía Dios puede usar las ondas y las piedras. La cuarta lección que yo aprendo de esta historia es que la motivación de David era otra. David no quería ganar una guerra. Ese era el deseo de Saúl. De hecho, Saúl ofreció una hija. Ofreció riquezas. Pero esa no era la motivación de David. La motivación de David no era la hija de Saúl. Saúl quería ganar una guerra. El motivo de David era otro. El motivo de David era la gloria de Dios. Era el nombre de Dios. Porque habían ofendido el nombre del Dios de Israel. Amados hermanos, que tus motivaciones sean otras. Que tus motivaciones no sean las de esta carne, sino que tu motivación sea la gloria de Dios. Que todo lo que tú hagas, todo lo que tú haces, todo lo que tú enfrentes, tus victorias, no son para ti, son para la gloria de Dios. Dios usó a un Abraham, a un Isaac, a un Jacob, pero para mostrar su gloria. Me encanta cómo oraban los padres antiguos. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. No era Abraham, no era Isaac, era el Dios de ellos. Yo quiero hacer esto, pastor. Estoy trabajando en esto, pastor. No para un aplauso, no para un reconocimiento, sino para que la gloria sea de Él. La quinta verdad que yo aprendo en esta historia es que David tenía una actitud sobresaliente, una actitud diferente. David tenía una actitud sobresaliente y diferente porque él tenía experiencias del pasado. Pero le dicen: David, tú no tienes experiencia, tú eres joven, tú no eres un guerrero. Sí, pero Dios ha estado conmigo. Dios ha estado conmigo, y por eso que vencí al león, al oso. Por eso que Dios me libró de las garras del león y del oso. Lo va a hacer otra vez. Usted lo ha escuchado antes y puede repetirlo conmigo. Si Dios estuvo ayer, estará. Y si está hoy, estará. ¿Cuántos de ustedes han visto la mano del Señor? ¿Cuántos de ustedes pueden decir: yo he visto la mano y el favor del Señor? Si usted la vio en el pasado, lo va a ver hoy día. Y podemos ver el favor de Dios hoy. Lo vamos a ver mañana.
David tenía una actitud diferente. Él sabía que su futuro no dependía de sus manos, sino del Dios en quien había creído. Lea conmigo para terminar. Samuel capítulo 17, verso 47. Primera de Samuel capítulo 17, verso 47 dice: y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y Él os entregará en nuestras manos. La última lección que yo aprendo en esta vieja historia es que Dios pelea por nosotros. No es nuestra guerra, no es nuestra guerra, es de Dios. No peleamos nosotros, Él gana sin nuestras acciones. Nuestra meta no es andar batallando, nuestra meta es andar glorificando el nombre del Señor. Cuando nosotros le damos gloria a Él, Él nos favorece con los resultados. Jehová nos salva, amados hermanos, con espada. No se trata de acciones humanas, se trata de acciones divinas. Amén. ¿Estamos listos para terminar? ¿Estamos listos para terminar? Esta mañana quiero invitarte a que venzas tus gigantes, venzas tus imposibilidades. Dios te diseñó para vivir en victoria. Que esta vieja historia ayude a que tú rechaces de tu corazón el miedo, el temor. Dejes de vivir como una víctima, asustado o asustada por la circunstancia. Toma la decisión. El temor, al igual que el amor, es una decisión. Decide no temer. Decide romper con el yugo del miedo. Decide romper con el yugo del temor. Cambia tu miedo por esperanza, por fe, por confianza. Cambia tus limitancias por la fe en Jesús, el Señor. Una vida en victoria lo logran aquellos cristianos que han reconocido que en Cristo somos más que vencedores. ¿Dónde está puesta tu confianza? ¿Dónde está puesta tu confianza? Ponte de pie esta mañana. Nuestro destino es triunfar. Nuestro destino es vivir en victoria. El temor, la cobardía nos detienen. Hay gente que va a vivir toda su vida como una víctima, culpando a los demás, culpando, cierto, las dificultades. Pero hay otros que vamos a vivir en victoria. No vamos a retroceder, no nos vamos a dejar acobardar. Vamos a vivir en victoria. Levanta tus manos y vamos a orar.